Hoy retornando de la Semana Santa, que espero les haya ido muy bien, y que fíjense que noté algo que me gustó mucho. Eh, Todas aquí, quizá Ivana está muy joven, pero Erika y yo, que ya somos contemporáneas, antes se veía que los viernes de crucifixión se nublaba y a veces hasta llovía. Y yo este viernes noté, estaba también con mi Karen hermosa, que lejos de nublarse y mucho más lejos Ay, de... te cortaste. Ay, espérame, porque Creo que se está cortando. sí, mi internet, aguanten, aguanten, aguanten. Esperen, esperen. A ver, ya, ahí me ven, me oyen bien, me ven. Sí, mejor, mejor. Sí, Ay, gracias, mis niñas. Sí, avísenme Entonces si decías que los viernes de crucifixión se nublaba. se nublaba. No sé si a ti te tocó, mi Erika hermosa, pero a mí, yo me acuerdo hace, no sé, 10 años, se nublaba, a veces hasta llovía, ¿no? Y esa era la costumbre, y todo el mundo de la fecha, Llovía. ay, Ujú. sí. Y este viernes, que lo hice más consciente, me dio mucho gusto darme cuenta que lejos de nublarse y mucho más lejos de llover, el día estuvo soleado, el día estuvo muy bonito, hacía calor, quizás sí se nubló, pero se nubló imperceptible. Y entonces platicando con Karen, le dije, fíjate cómo la conciencia colectiva y la conciencia va tomando otro nivel porque empezamos quizá en un nivel muy inconsciente a entender que la crucifixión no es algo de pecado, ni de sufrimiento, ni de dolor. Tan es así que hoy vemos que no se nubla, mucho menos llovió. Me dio mucho gusto hacer ese análisis porque, insisto, habla de que estamos despertando y de que la crucifixión, como el Curso de Milagros lo menciona en su capítulo 6 de los más hermosos, ya no es ya no lo vamos, ya no se va a permitir entenderlo desde ese sufrimiento que se entendía, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y los acontecimientos, claro, mucha gente dirá, no, es que el cambio climático, bla, bla, bla. Yo lo voy a relacionar con eso, con que siempre, a pesar de que era abril, que era hermoso, el clima divino, llovía y se nublaba. Hoy, este año, yo noté el día bonito porque me quiero asociar desde entender que estamos viendo este acontecimiento, quizá de manera muy inconsciente, a un perdón más allá de cualquier situación física o de cuerpo. Y eso me gustó y se los quería compartir porque son cosas que empiezan a modificar la experiencia humana y a ver y asociarnos distinto a todos esos acontecimientos que teníamos años de darles el, el significado de dolor, ¿no? El significado de víctima, de sufrimiento. Y no, ya no. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir, mis niñas. Espero hayan pasado una buena Semana Santa haciendo el trabajo que, pues el curso nos pide, ¿no? Que siempre es el de perdón, el de asociarnos a la crucifixión, a la resurrección desde ese entendimiento de amor y de la conciencia crística. Bueno, hoy comenzamos del libro de Gary Renard, de este hermoso libro, La desaparición del universo, el capítulo 4, que se llama ni más ni menos que Los secretos de la existencia. Y hay un cuadrito que dice, fuera del cielo no hay vida, la vida se encuentra ahí donde Dios la creó. Es la página 153 del libro físico. Y voy a empezar a leer, mis niñas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir, ya saben, con toda confianza, abre el microfonito y me dicen, ¿ok? Capítulo 4. Y comienza diciendo, siguiendo el consejo de arte, aceleré mis estudios. Empecé a practicar las lecciones del libro de ejercicios del curso, una por día, aunque pasando a veces 2 o 3 días en una lección que me parecía particularmente útil. En raras ocasiones me tomaba un día libre, siempre consciente de las ideas que había estado aprendiendo. Ahora estaba siendo entrenado en el arte del verdadero perdón, aunque este entrenamiento llevaría más tiempo de lo que había pensado.
La primera parte del libro de ejercicios tenía como objetivo deshacer, y aquí lo pone entrecomillado, mi manera actual de mirar el mundo. No sabía que Arte ni Fursa iban a tardar 2 meses en regresar, a fin de darme tiempo para completar las primeras 50 lecciones, especialmente diseñadas para empezar a cumplir dicho propósito. Después de aproximadamente un mes, empecé a preguntarme si mis amigos, que era como ahora los consideraba, volverían alguna vez. No obstante, lo que estaba haciendo era tan interesante para mí que sabía que continuaría mi recorrido con el curso, independientemente de lo que ocurriera o dejara de ocurrir. Un día, volví a la pequeña librería donde había comprado el curso y pregunté a la mujer que trabajaba ahí si sabía de algún grupo de estudiantes del curso por la zona. Maine es uno de los estados más tranquilos de los Estados Unidos y difícilmente se le podría considerar un núcleo del activismo espiritual. Sin embargo, pudo pasarme varios números de teléfono dejados por estudiantes del curso, por si había alguien interesado en unirse a ellos. Después de considerar varias posibilidades y de pedir guía al Espíritu Santo, me encontraba conduciendo en dirección a una pequeña ciudad llamada Leeds, no muy lejos de Augusta, la capital del estado, donde conocí un grupo de personas con las que estudié felizmente durante bastante tiempo. El coordinador del grupo, que llevaba muchos años estudiando el curso, me ofreció que tomara prestados 2 breves documentos, las únicas ampliaciones del curso transmitidas por J y transcritas por Helen, llamados Psychotherapy, en inglés Purpose, Process and Practice, y The Song of Prayer. También me preguntó si quería tomar prestadas algunas cintas de audio destinadas a ayudar a comprender lo que dice el curso. Miré el pequeño conjunto de cintas y vi que era una introducción al curso llamada The Ego and Forgiveness de Kenneth Wapnick. No pasé por alto la sincronicidad de que se me ofrecieran esas cintas, tampoco después de que Pursa me había recomendado a Ken. Me las llevé a casa, aunque fui posponiendo la decisión de escucharlas. A esas alturas me estaba dando cuenta de que la introducción al libro de ejercicios quería decir lo que decía. El fundamento teórico, y esto es bien importante, mis niñas, esto es solo una remembranza de lo que hemos estudiado. Voy a subrayar, el fundamento teórico del texto era necesario para darle significado al libro de ejercicios. Si yo hago el libro de ejercicios, ¿por qué lo menciona aquí Gary y Kenneth Wapnick? Porque algunos alumnos del curso caemos en el error de creer que no hay necesidad de estudiar el texto, esos 35 capítulos o 31 capítulos del texto, que son confusos, a veces complicados, pesados. Con solo hacer los ejercicios, yo puedo considerar que ya hice el curso de milagros. Y aquí Gary Renard lo menciona, lo repite como el curso lo dice. El fundamento teórico, que es lo que entendemos como los 31 capítulos del texto, son necesarios en su estudio para poder comenzar a comprender, darle significado a los 365 ejercicios. Y continúa Gary diciendo, comprendí rápidamente la idea de que si los estudiantes no entendían las detalladas enseñanzas que J había establecido en el texto, sería muy fácil malinterpretar algunas lecciones del libro de ejercicios y citarlas ocasionalmente fuera de contexto para apoyar así sus propias creencias. Claro, para darle fortaleza o fuerza al ego. Nosotros, los estudiantes, aún no podíamos oír la voz de Dios con claridad. Nosotros, los estudiantes, aún, repito, no podíamos oír la voz de Dios con claridad. De hecho, el propio curso decía, entrecomillado,
Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios en absoluto. De modo que en lugar de hacer lo que había visto hacer a muchos estudiantes en Internet, que era proclamar lo que el Espíritu Santo les había llevado a decir y hacer, estaba determinado a esforzarme al máximo por comprender y aplicar los principios del curso a todo lo que percibía. Y ahí está la verdadera y auténtica aplicación de un curso de milagros. No andar diciendo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, sino tomar los principios del curso, principalmente todo lo teórico, y en la práctica bajarlo y aplicarlo. En todo, dice aquí, bien importante, en todo lo que percibía. Quería ayudar al Espíritu Santo a eliminar los bloqueos que generalmente me impedían oír la voz de Dios con claridad. Ese es otro gran trabajo, mis niñas, a nivel práctico. Eliminar los obstáculos que desde mi mente separada, desde mi inconsciente, creencias, introyectos, he generado para evitar el recuerdo de lo que realmente soy, para poder escuchar con claridad la voz de Dios. Y continúa diciendo, estaba a punto de renunciar a la idea de volver a ver a Arten y a Pursa, cuando me sorprendieron una tarde mientras veía una película porno que había alquilado en el videoclub. Avergonzado, tomé el mando a distancia y apagué rápidamente la escena en que un hombre y una mujer se metían casi desnudos en los juegos preliminares. Pursa comenzó la conversación. Oye, dice Pursa, ¿qué era eso, Gary? Parecía muy interesante. Y Gary le contesta, eso era un experimento relacionado con la dualidad. Investigación, dice Pursa, ya entiendo. Has estudiado y aplicado el curso, le dice Arten, lo mejor que has podido y lo apreciamos. Queríamos darte algún tiempo. Olvidamos decirte que pasarán algunos años antes de que se completen nuestras 17 apariciones. También nos alegra que hayas encontrado un grupo de estudio, aunque tardarás algún tiempo en darte cuenta de que los grupos de estudio no tienen tanto que ver con individuos que se juntan a nivel del mundo, como el perdón que se hace posible a través de relaciones y el examen de tu propio ego. Hermoso esto, mis niñas. Los grupos no tienen tanto valor o importancia, sino más bien ese análisis profundo para aplicar el perdón, para examinar el ego. Dice, en los grupos de estudio o iglesias o en cualquier otro lugar de este mundo, parece que hay múltiples alumnos y profesores, pero en realidad solo hay un profesor del curso y solo hay un alumno. Ándale, Norico, que te quede bien claro. Nos gustaría empezar la tarde indicándote algo. La mayoría de vosotros, los norteamericanos, ¿creéis que fue la revista Time la que dijo por primera vez en los años 70, Dios ha muerto? Pero fue Friedrich Nietzsche quien en 1880 hizo esa declaración por primera vez. Ese es el deseo secreto del ego, matar a Dios y hacerse con su trono. Pero Nietzsche no lo sabía. Cuando tenía poco más de 40 años, cayó en un estado de demencia del que nunca se recuperó. La gente siempre se ha preguntado por el origen y la naturaleza de su existencia. Muchos han pretendido haber encontrado la respuesta, formando innumerables filosofías. Sin embargo, solo un hombre, que ya no es un hombre, ha sido capaz de explicar verdaderamente vuestros orígenes. Ahora bien, por supuesto que no digo esto para denigrar a Nietzsche, que acabará encontrándose en Dios con tanta seguridad como todos los demás.
Lo digo para llamar tu atención sobre las siguientes palabras de un curso de milagros. 2 puntos que dicen, no hay ninguna afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. No entiendo nada, mis niñas, ahí está resumido, no entiendo nada. Y le dice Pursa, hablemos de lo que tú eres y de dónde vienes. Y después podrás decidir con qué rapidez quieres llegar a dónde vas. Empezaremos contándote una pequeña historia. Información que es cortesía del curso de J, que de otro modo no habrías recordado. No te engañes. Para ti es un privilegio aprender estas cosas. Sin J, seguirías siendo eternamente inconscientes de ellas. Y aún seguirán siendo principalmente inconscientes después de que las oigas. A medida que avancemos, al menos vas a tener la oportunidad de encontrar tu camino, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Atravesando los velos del olvido, de vuelta a tu verdadero hogar. Atravesando los velos del olvido, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Los símbolos no pueden expresar realmente lo que pareció ocurrir justo antes de la creación del universo. La magnitud de la mente transtemporal es demasiado grande para poder captarla con palabras. Podemos, no obstante, darte una aproximación de lo que está detrás de lo que se llama la caída del hombre, de lo que muchos han llamado el pecado original. Podemos contarte qué fue lo que dio lugar al evento que soléis llamar el Big Bang. Ningún científico podrá jamás rastrear lo que ocurrió antes de eso, excepto a nivel teórico. Pero es posible, ojo, recordar. Qué hermoso. Es posible recordar el principio mismo y cambiar lo que piensas de él. En cualquier caso, no es necesario que recuerdes el principio ahora, porque cambiarás verdaderamente tus pensamientos, perdonando, ojo, los símbolos de aquel principio. ¿Qué tengo que terminar perdonando, mis niñas? El símbolo o el significado que yo le di al símbolo. Y dice aquí, así tu salvación siempre ha dependido y siempre dependerá de las decisiones que estás tomando ahora, dice aquí, con una tipografía distinta. Tu salvación, repito, siempre ha dependido y siempre dependerá de las decisiones que estás tomando ahora. ¿Te gustaría continuar, Arten? A lo que continúa Arten, antes del principio, no había principios ni finales, solo existía el eterno siempre, que todavía sigue estando ahí y siempre estará. Solo había una conciencia de unidad sin fisuras y esa unidad era tan completa, tan imponente e ilimitada en su dichosa extensión, que para cualquier cosa era imposible ser consciente de otra que no fuera ella misma. Wow, con esto último. En esta realidad a la que llamamos el cielo, solo está, solo estaba y solo está Dios. Lo que Dios crea en su extensión de sí mismo, ojo, atención, subrayamos, lo que Dios crea en su extensión de sí mismo se llama Cristo. Pero Cristo no está separado en ningún sentido, ni es diferente de Dios. Es exactamente lo mismo.
Cristo, ojo, Cristo no es parte de Dios, es una extensión de la totalidad. El verdadero amor debe ser compartido y el perfecto amor que es compartido en el universo de Dios está más allá, subrayamos fuerte, de toda comprensión humana. ¡Y qué hermoso! Repito, el verdadero amor debe de ser compartido. Y aquí se ve una tarea. La próxima vez que digan, ay, te amo, ay, te quiero, ay, cómo lo amo, observen de manera honesta, de la mano del Espíritu Santo, cómo ese disque amor que andan profesando está condicionado, que es todo menos compartido, que está condicionado a que no te fallen, a que hagan lo que tú quieras, a que se comporten de acuerdo a lo establecido como correcto. Y este verdadero amor que dice aquí, el perfecto amor que es compartido en el universo de Dios, está más allá de cualquier comprensión humana. Es decir, mis niñas, que si están comprendiendo el amor que sienten, no es el amor de Dios. Los humanos, continúo leyendo, parecen ser parte de la totalidad. Ojo, pero Cristo es toda la totalidad. La única distinción posible entre Cristo y Dios, ojo, si fuera posible alguna distinción, sería que Dios creó a Cristo. Él, con mayúscula, es el autor. Cristo no creó a Dios, ni se creó a sí mismo. Por su perfecta unidad, en realidad esto no importa en el cielo. Dios ha creado a Cristo para que sea exactamente como Dios y para compartir su eterno amor y alegría, en un éxtasis, ojo, en un éxtasis libre de cargas, ilimitado e inimaginable. Todo esto que estamos leyendo está manifestado en símbolos que son palabras, pero a nivel práctico es inefable. A nivel de llevarlo a la experiencia, difícilmente podríamos ponerle algún símbolo, porque dice aquí, inimaginable. Y continúa diciendo Arten, a diferencia del mundo concreto y específico en el que pareces estar ahora, este constante y subyugante estado de conciencia, ojo, es completamente abstracto, eterno, inmutable y unido. No es como lo experimentamos, ¿estamos de acuerdo? A continuación, Cristo se extiende a sí mismo, creando nuevas creaciones o extensiones simultáneas de la totalidad, que siguen siendo exactamente iguales en su perfecta unidad con Dios y con Cristo. Así Cristo, como Dios, también crea, ojo, porque es exactamente lo mismo que Dios. Estas extensiones no van hacia adentro ni hacia afuera, porque en el cielo no existe el concepto de espacio, solo existe el concepto en todas partes. El resultado de todo esto es el compartir eterno del perfecto amor que está más allá de la comprensión. O sea, imagínense menudito trabajo, Compartir eterno, compartir eterno, sin límites, sin obstáculos. El perfecto amor que está más allá de la comprensión. No necesito entenderlo, comprenderlo, explicarlo. Solo necesito compartirlo. ¿Y cómo logro compartir algo que no entiendo? Soltando, fluyendo, invocando el recuerdo. Porque está más allá de la comprensión. ¡Wow! Entonces, dice aquí, parece ocurrir algo que como en un sueño, en realidad no ocurre.
Parece ocurrir algo que en realidad no ocurre. Solo parece ocurrir durante solo un instante, solo una insignificante fracción de nanosegundo, un aspecto muy pequeño de Cristo. Parece tener una idea que no es compartida por Dios. ¡Wow! Es como una idea del tipo, ¿qué pasaría si? Es como un preguntarse inocente en forma de cuestión, que desgraciadamente es seguido por unas aparentes respuestas. La pregunta, si pudiera expresarse en palabras, sería dos puntos y entrecomillado. ¿Qué pasaría si saliera a jugar por mi cuenta? Como un niño inocente jugando con cerillas que acaba quemando la casa. Habrías sido mucho más feliz si no hubieras encontrado la respuesta a esa pregunta, porque tu estado de inocencia va a ser aparentemente reemplazado, ojo, por un estado de miedo y por las erróneas y nefastas defensas que esa condición parece requerir. Sí queda claro. Todo, ¿de qué está hablando esta última parte que acabamos de leer? Del estado de separación, mis niñas, de esa duda que surge, como esa parábola divina de la pequeña alma y el sol. Es que me quiero experimentar en cuerpo, pero ¿para qué? No hay necesidad. A veces pareciese mejor no haber encontrado la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, la encontramos, la experimentamos, nos damos un tope. Y es cuando invocamos otra vez el recuerdo porque se nos olvidó que fue una solicitud explícita, una pregunta directa. Y dice, como tu idea no es de Dios, Él, con mayúscula, no responde a ella. Claro, maravilloso esto que sigue. Subráyenlo, por favor, mis niñas. Responder a ella habría sido darle realidad. Eso tiene que quedar bien, bien claro. Si Dios mismo tuviera que reconocer cualquier cosa, excepto la idea de perfecta unidad, ya no habría perfecta unidad. Esto va doblemente subrayado. Y a eso nos dedicamos en este sueño, mis niñas, a querer obligar que Dios reconozca lo que no es perfecta unidad, a que le dé veracidad a mi sueño, Diosito, que se me quite el cáncer, Diosito, que me gane una lotería, que me den un mejor trabajo, que se muera la suegra, que andamos insistiendo en traer a Dios al sueño, porque de manera inconsciente sabemos que sería la única manera de ver al sueño como algo real. Pero Dios jamás será partícipe del sueño, sea como sea, ¿eh? Ni de un amanecer divino majestuoso con el sol brillando, ni del peor, ni de la peor guerra, ni del peor sismo. Ninguna parte del sueño tiene Dios participación ahí. Ya no habría, dice aquí, un estado perfecto en el cielo al que retornar. Como veremos, de todos modos, tú nunca te has ido. Sigues estando ahí, pero has entrado en un estado de pesadilla e ilusión. Aunque solo has viajado en sueños, Dios y Cristo, que siempre son uno, han continuado como siempre lo han hecho y siempre lo harán, ojo, sin verse afectados en absoluto por aquello a lo que J se refiere en el curso, como la diminuta y alocada idea de la separación. Y esto, visto desde el ego, genera mucha ansiedad, enojo, incomodidad. Esta información vista desde el espíritu genera una paz enorme, una tranquilidad, un sosiego de saber con gran certeza, más allá de la que pueda entender la mente o el cerebrito humano o de la dualidad, que no hay nada que temer, que todo forma parte de un sueño, de una ilusión,
porque solo lo que Dios crea es real y Dios no tiene ni ha creado jamás algo que tenga que ver con cuerpos, con formas, con lo cambiante, con lo mutable. Y continúa diciendo, en ese instante cósmico de aparente individualidad, y por muy atractiva que creas que la individualidad no es otra cosa que separación, ¿ok? Parece haber un diminuto aspecto de Cristo que ahora es consciente de algo más. Y todas aquí lo hemos experimentado, mis niñas, ese momento donde nos unimos más allá de los cuerpos, en una energía cósmica, en una sabiduría ancestral que va más allá de todo lo que los ojitos físicos perciben. Ese instante, dice aquí, cósmico. Eso es dualidad. Ahora, en lugar de unidad, tienes dualidad. Antes solo existía la perfecta unidad del cielo y nada más. Eso es no dualidad, no dos. Esa sigue siendo la realidad, la verdad. En verdad no hay más que una cosa, ojo, subrayamos, en verdad no hay más que una cosa, pero ahora parece que tú estás experimentando otra. Parece haber Dios y algo más. Esa es la ilusión de la dualidad y el mundo de la multiplicidad y de los infinitos sujetos y objetos que percibes en él son meros símbolos de la separación. Aunque aún puedes intentar crear, no puedes crear realmente sin el poder de Dios, de modo que todo lo que haces acaba cayéndose a pedazos. Y se refiere a todo lo de la ilusión, a todo lo que tenga que ver con este mundo de cuerpos, de formas, de experiencias físicas, termina por caerse a pedazos. Cada vez, ojo, cada vez que un bebé parece nacer en este mundo, solo está reviviendo el momento en que pareció dejar atrás el entorno perfecto que disfrutaba en Dios, donde todo era nirvana y recibía todos los cuidados y atenciones, y de repente se encontró abofeteado en el rostro por una aparente realidad que en comparación era un infierno. Puede que pienses que el nacimiento es un milagro, ojo, ay, qué fuerte, pero los bebés no llegan a este mundo sonriendo. Como la muerte, ¿no? Todo el mundo le llora cuando alguien se muere y es el momento más majestuoso. Ay, ayer que falleció el Papa, ay, qué momento tan trágico, ay, qué dolor, qué tragedia, qué momento tan inconscientemente, mis niñas, es hacia donde todos deseamos ir, que es a la vuelta, de regreso a casa del Padre. Y al revés, cuando nace un niño, nace llorando. Y puede servir como metáfora, como analogía, tómenlo como quieran, pero es por algo. Como dice aquí, pero los bebés no llegan a este mundo sonriendo. Hermosa, hermosa analogía. A lo que Gary les contesta, vienen llorando y gritando. Sí, le dice Arten, la mente, ojo, que está reviviendo la aparente separación, en realidad está dormida y sueña un sueño vacuo, insignificante o una pesadilla, porque cualquier cosa que parezca separada del cielo sería un símbolo de lo opuesto al cielo. ¡Ah! ¡Qué hermoso, mis niñas! Repito, cualquier cosa, subrayamos, cualquier cosa que parezca separada del cielo sería un símbolo de lo opuesto del cielo. O sea, sin duda alguna, mis niñas. Parecería incluir así características opuestas. Una vez más, no nos adelantemos demasiado.
Aún tenemos que explicar todo el desarrollo desde una mente, ojo, aparentemente separada, hasta un universo de cuerpos, y porque lo sientes tan real como te parece. Totalmente, totalmente. Lo sientes tan real como te parece. Y Gary les dice, no hay duda de que creemos estar experimentando la realidad aquí. Pero no hay la menor duda, mis niñas. Verdaderamente creemos que somos este cuerpo y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es la verdad absoluta. Absolutamente, le dice Arten, se te debe mostrar el camino para salir de esa experiencia. Tu mente se ha dormido al volante y no lo sabe, pero va a despertar en el equivalente a un instante cósmico. Esto se debe a que la voz con mayúscula que habla por Dios y el cielo, a la que nos referimos como el Espíritu Santo, hermoso, sigue estando contigo para recordarte la verdad y llamarte de vuelta. Y no necesito estar estudiando el curso, llevar 20 años leyendo y haciendo los ejercicios, ni dejar de comer carne. Inevitablemente en todos, la voz de Dios está latente. Solo es cuestión de desear, de estar determinada a escucharla. Nunca, dice aquí, puedes perder este recuerdo. Nunca. Infalible de lo que eres verdaderamente. Y esto hace que el despertar a la realidad del cielo sea completamente inevitable. Te podrás retrasar, te podrás perder, pero de que te vas a recordar, ya está hecho, de hecho. Sin embargo, aparentemente este recuerdo, ojo, puede ser postergado, lo que estábamos diciendo, por las decisiones desafortunadas tomadas en el sueño. Decisiones, repito y subrayamos, decisiones desafortunadas, es decir, desde el ego, tomadas en el sueño. Has hecho elecciones desafortunadas a lo largo de todo el camino. ¿Tienes el poder de elegir el recuerdo y la fuerza de Dios u otra cosa en su lugar? Y si realmente examinas tus pensamientos, descubrirás que por lo general, ¿sí o no? Elegimos siempre otra cosa. Eso es lo que la parte de tu mente elige, perdón, eso es lo que la parte de tu mente que elige hizo inmediatamente después de la aparente, subrayamos la palabra aparente, de la aparente separación. La conmoción, el miedo y la confusión la llevaron a hacer una serie de elecciones poco sensatas que dieron como resultado que parezca que estás aquí. Insisto, mis niñas, esta información vista desde el espíritu es un bálsamo de amor, de recuerdo, de paz, de tranquilidad, de confianza. Aún no comprendes que, teniendo en cuenta el imponente poder de la mente, podrías hacer ciertas elecciones que acabasen con la aparente separación. Y esto es algo que podrías haber hecho en cualquier momento. No pasa nada. Claro, lo pude haber hecho hace 5 vidas. Bueno, menos. Hace 10 años. No importa. ¿Qué es lo importante de esta información, mis niñas? Que hoy la tenemos y que hoy podemos comenzar a tomar decisiones diferentes, a decidir de nuevo, a hacernos más conscientes. Esta información no es para lamentarme, ay, es que si yo hubiera sabido del curso hace 10 años, no, hoy, que es el momento perfecto, lo sé, hoy lo aplico. Eso no significa que ahora la cosa se vaya a poner fácil, no, al contrario.
pero sí que puedes conseguirlo con algo de ayuda. No te equivoques. Para aceptar realmente al ayudante de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo, tienes que empezar a confiar en Dios. Ahí está uno de los primeros obstáculos, confiar en Dios. No puedes confiar en Él hasta que reconozcas que no es Él, sino tú el responsable de tus experiencias. No, y aquí ya el pinche librito se está poniendo medio pesadito, ¿no? O sea, ¿cómo? No que gracias a Dios, ay, si Dios quiere, ay, Dios me lo mandó, ay, Dios se lo llevó, me la paso responsabilizando a Dios. Y lo primero que me dice aquí este libro incómodo es, para confiar en Dios, tengo que dejarlo de responsabilizar por mis experiencias. Menudito trabajo. Te sentirás culpable hasta que comprendas que este mundo no es real y que en realidad no ha ocurrido nada. Puta. Segundo menudito trabajo. Aquel mundo al que le he dado toda la realidad, toda la verdad, me están diciendo que no ha pasado nada, que no existe, que no es real. Eso, dice aquí, ojo, atención, mis niñas, no significa que no tengas que comportarte responsablemente en la ilusión. De eso ya lo hemos platicado, ¿ok? Ay, no tengo que hacer nada, entonces me acuesto todo el día a ver Netflix. Pues un día sí, pero toda la semana, pues como que no, ¿ok? En el mundo de afuera hay que hacer, pero hay una gran diferencia cuando hago desde el espíritu. Yo no tengo nada que hacer, yo no hago nada. Todo mi hacer viene desde el espíritu. A eso se refiere con no tengo nada que hacer o no hay que hacer nada, ¿ok? Significa que debes entender ciertas cosas para aplicar el verdadero perdón que permite al Espíritu Santo ayudarte mejor. Dios no podría haber creado este mundo, otro golpe de realidad, otro balde de agua helada. Dios no pudo haber creado este mundo. No está en su naturaleza. Él no es cruel. Y como J te indica, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, porque ningún padre podría someter a sus hijos a eso como el precio de la salvación y al mismo tiempo poderse considerar amoroso. Otro golpe de realidad que es muy duro, que necesito tiempo, mucha humildad, mucha entrega para ir comprendiendo que este mundo Dios no tiene nada que ver. Insisto, perdónenme que sea tan incisiva en este punto, pero es muy importante entender que esta información desde el ego es muy incómoda, muy dolorosa, genera demasiada resistencia. Pero si lo tomo todo esto que estoy leyendo desde el amor, desde el espíritu, ¿qué más paz me podría dar el saber que Dios no tiene nada que ver con este mundo? Es una liberación maravillosa. Por fortuna, continúa diciendo el buen arte, por fortuna este no es el mundo real y Dios no es cruel. Por eso queremos hacer hincapié en un punto vital para los estudiantes del próximo milenio, o sea, nosotras, aunque pienses que lo repetimos demasiado. Todo lo que acabamos de describir, que no era la perfecta unidad del cielo, y todo lo que ha parecido, ojo, ocurrir desde entonces, no tiene absolutamente nada que ver con. Pero ¿cómo, Noriko? Ese arbolito hermoso que está floreciendo y da frutos y da guayabitas y da manzanitas, Dios lo hizo. No, perdónenme, yo sé que es muy incómodo ahorita entender, Dios no hizo nada. Ese amanecer precioso, ese sol que sale de entre las montañas, Dios no sabe de él. Oye, Noriko, Dime, es mi que me vida. llegó ahorita una pregunta que digo, tal vez es del ego, pero Seguramente, te dime, mi digo, Ivana. si al final de cuentas nosotros somos una extensión de Dios, Pero entonces nosotros cómo, mi Ivana. en la mente.
no como personaje. No, Noriko no es una extensión de Dios. ajá. Eso lo entiendo, pero entonces lo que vemos es, ¿lo hizo el ego? Claro, Ok, 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 ok. claro. Si yo, ojo, y muy buena pregunta, mi Ivana, si yo veo el árbol como materia, como cuerpo, claro que lo estoy viendo desde el ego. Tú, mi Ivana, no estabas, pero voy a platicar una anécdota que aquí todas ya han oído varias veces, lo siento. Este es un curso de repetición. Hace algunos años, cuando yo vivía en mi casa en Sayavedra, estaba yo en mi cuarto y estaban construyendo la casa de abajo, pero a un lado. Y de repente, esto es completamente cierto, yo oí llorar un árbol. Y entonces me asomé por mi balcón y vi como tres hombres, que hoy ya son parte del sueño, ya lo entendí, perdoné, me perdoné a través de ellos, con un lazo estaban jalando el árbol para tirarlo, porque como estaban construyendo una casa, pues les estorbaba. Y entonces, y yo les juro que yo oía cómo el árbol lloraba. Y entonces, ¿qué hizo Noriko? ¡Ay, qué poca madre! ¿Por qué tiran el árbol? Pinche gente. Bueno, el juicio a todo lo que da. Y por Dios santo, mi Ivana, yo oí en mi mente que me dijeron, el árbol no es real. El árbol no existe. De verdad, porque yo lo estaba sufriendo junto con él. Entonces, ahí no, no lo entendí al 100%, pero sentí mucha paz cuando escuché esa voz. Me dijeron, el árbol no es real. Porque yo me estaba asociando, y es aquí tu pregunta, todo lo que veo es del ego. En ese momento Noriko era la que estaba viendo el árbol. Cuando yo escucho la voz, me uno al árbol como espíritu y sentí una gran paz. Y me liberé del juicio y ya no era Noriko la que estaba asociada a lo que estaba observando o experimentando. Si yo veo desde los ojos del cuerpo, claro que es ego. Y me voy a unir a lo que la forma, a lo que el cuerpo me presenta. Si toda la materia que está contenida en el sueño tiene un espíritu y yo tengo que lograr desde el sueño unirme a eso. Y ahí ya será desde el amor, la visión crística. Y sería imposible que yo uniéndome desde esa conciencia pudiera sufrir, llorar, lamentarme, quejarme, maldecir. No hay manera, porque me estoy uniendo desde esa unidad de perfección de Dios, desde la creación verdadera, que no tiene nada que ver con que el árbol estaba sufriendo y lo estaban lastimando. Es igual a crucifixión. O sea, Jesús lo crucificaron y luego entendimos, entrecomillado, que él nunca sufrió porque él ya no estaba en el cuerpo. Él llegó a comprender que él no era el cuerpo. Lo único que veíamos a través de esa crucifixión nosotros era nuestra proyección de culpa. Tenemos que lograr asociarnos hacia el mundo. Sí, mi Ivana, sí todas. Maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, sigo leyendo entonces, mis niñas. La idea de separación, ojo, nos quedamos aquí todo lo que acabamos de describir, que no era la perfecta unidad del cielo, y todo lo que ha parecido ocurrir desde entonces no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Punto. A procesarlo como podamos. La idea de separación, así como tus posteriores decisiones, la cuarta división, ¿se acuerdan en el mensaje de Kenneth Wapnick? Tercera, cuarta división, que son esas posteriores decisiones partiendo de la división uno, que es la separación. Son cosas que a Dios no le preocupan en absoluto. Cuarta división, el cuerpo. Lo que ocurra en un sueño no tiene consecuencias, simplemente porque en realidad no está ocurriendo. Aunque a ti te parece muy real y a veces terrible, tu universo no es más que pensamiento ocioso y creado erróneamente. Y la energía no es nada más que pensamiento proyectado. Uf, qué fuerte, qué hermoso, qué liberador. Y la energía no es nada más que pensamiento proyectado. Creo que hemos dejado claro que la materia solo es otra forma de energía, estando sin el poder de Dios.
Lo único que tu mente parece capaz de hacer, ojo, estando sin el poder de Dios, lo único que la mente es capaz de hacer es dividir y subdividir y después tratar de glorificar el resultado. Divido, subdivido, vuelvo a subdividir y en ese nefasto resultado busco glorificarlo para justificarme aparte. Sin embargo, aún sigues estando seguro en el cielo. A pesar de todo eso, tú sigues perteneciendo y estando en el cielo. Y como lo que estás viendo no es verdad, en realidad no eres capaz de dañarte a ti mismo. Desde el espíritu, mis niñas, mucha atención, aquí es mucho más allá de la forma. Aunque sueñes que sufres una herida o incluso que mueres. De hecho, eres capaz de despertar y continuar con la perfecta unidad del cielo, exactamente como antes. Pero tu mente debe estar entrenada. Ojo, y aquí viene el trabajo que el curso de milagros nos ayuda a hacer con las 365 lecciones. Tu mente debe estar entrenada para ser dominada por los pensamientos del Espíritu Santo en lugar de los del ego. Ahí está el trabajo. Ahí está el verdadero obstáculo. Cuando se me presenta algo físico y decido entregárselo al espíritu y no al ego. Ahí, exactamente ahí. Esto, dice aquí, mucha atención, esto exige la capacidad de tomar decisiones que reflejen el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar del tuyo. No entiendo nada. ¿Qué implica esto, mis niñas? Rendición y humildad. Me hago a un lado. Noriko no entiende ni madres. Pero Noriko ya lleva 15 años en el curso. Pues sigue sin entender nada. No importa el personaje, los títulos, la experiencia. Siempre no entiendo nada. De modo que debemos establecer una profunda y firme distinción, atención mis niñas, entre un curso de milagros y prácticamente todos los demás, uf, qué fuerte, ¿eh? Todos los demás sistemas espirituales que existen, desde los prehistóricos hasta los del antiguo Egipto. Lao Tse, aspectos del hinduismo, del zoroastrismo, del Antiguo Testamento, del Corán, del Nuevo Testamento y otros sistemas neodualistas. Se dice que el único sistema, la única filosofía puramente no dualista es un curso de milagros. Hay cantidad del budismo, todos estos que ponen aquí Lao Tse, todo, pero son semidualistas. Cada uno de ellos es un sistema dualista que tiene algún tipo de fuente u origen, generalmente Dios o los dioses, que de algún modo crea eso que no es el mismo y a continuación responde o interactúa con ello. Semidualista. Aquí, en los años 90, uno de los libros espirituales más populares que jamás se han escrito hacia decir a Dios que Él mismo había creado el miedo. Esa es una imprecisión tan importante que no podemos hacer demasiado hincapié en su completa falsedad. Claro, imagínense decir que Dios creó el miedo. Dios es miedo entonces. Y se rompe y se cae lo verdaderamente espiritual, lo verdaderamente de Dios. Dios no crea nada. Ojo, subrayamos, mis niñas, por favor. Dios no crea nada que no sea la perfecta unidad del cielo. Así es como J lo expresa al principio de su curso, cuando describe cualquier cosa que no refleje el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. 2 puntos. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. En Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio,
pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Subrayado, bien importante, si no es amor, no es de Dios, y entonces es tu propia pesadilla. Y si no estás ahí, en Dios, estás soñando con el exilio, totalmente capacitado para regresar a tu hogar. Punto, ¿eh? Estas son declaraciones no duales. ¿Por qué? Porque no dan cabida a otra cosa más que Dios. Por eso son no duales. Están diseñadas para ahorrarte tiempo. ¿Qué es la única diferencia muy marcada entre lo no dual y puramente no dual y lo semidualista? El ahorro de tiempo, mis niñas, nada más. Es como si me voy de aquí a Cuernavaca y en lo puramente no dualista agarro segundo piso, directo, hasta allá. Y en lo semidual me voy por periférico, me paro ahí por Perisur, me paro en Tres Marías, echarme el taco, y luego me doy aquí una vuelta y por el Teposteco. Voy a llegar a Cuernavaca, pero me voy a tardar un poco más. Y hay varios miles más como ellas en el curso en caso de que no oigas a Jota la primera vez. Aunque es evidente que incluso esos miles más no son suficientes para algunos de tus compañeros estudiantes. Y Gary pregunta, ¿esto se debe a que su mensaje nos da miedo inconscientemente? Por supuesto, por supuesto. Y le vamos a dejar aquí, mis niñas, para no cortar la idea después. Nos vamos con todo lo que leímos, quiero que lo repasen, pero más que repasarlo, traten de aplicarlo a la práctica. Cáchense cada vez de que están queriendo bajar a Dios al sueño. Cada vez que, ay, gracias Diosito por este amanecer. Chasqueo de dedos y le agradezco a Dios la capacidad que tengo yo de percibir una parte linda del sueño, pero que no deja de ser sueño y que por ser sueño Dios no tiene nada que ver en él. Me hago responsable. Así tanto de lo positivo del sueño como de lo negativo. Le entregamos siempre al espíritu mi manera de percibir el sueño, para que poco a poco podamos ir entendiendo que no es más que un sueño, que se produce aquí en mi mente, pero que tengo la capacidad de percibirlo desde la visión crística, desde el amor, desde el espíritu, para lograr el recuerdo más rápido, siempre teniendo presente que es sueño. Esto es muy importante. No niego el sueño, lo pongo en su justa dimensión. A todo lo que tenga que ver con el sueño, cuerpo, tiempo, espacio, todo. Personajes, hermanos, experiencias, todo desde esa percepción recta del espíritu, que solo la voy a tener si se la entrego, ¿eh? No va a llegar el Espíritu Santo a decir, a ver, estúpida, quítate. No, ojalá, pero no, tengo yo que rendirme, no entiendo nada, te lo entrego a ti, en un estado de rendición auténtica y genuina. Y ahí entrará el Espíritu no me va a quitar. Libre albedrío, decisión de recordarme. ¿Cuánto estoy dispuesta a estar dispuesta? ¿Ok? Y dejamos para el próximo martes. ¿Por qué nos resistimos a recibir el mensaje? ¿Por qué siendo esta información tan liberadora vista desde el espíritu, me resisto, me da miedo? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios por el arbolito? ¿Cómo te atreves a decir que Dios no tiene nada que ver con el arbolito? Porque inconscientemente tenemos mucho miedo de darnos cuenta que somos Dios por todas las cualidades y atributos que compartimos con nuestro Creador. Entonces, lo dejamos para el próximo martes, para no cortar la idea, que se vayan con una, practiquen y ya saben qué hacer, mis niñas hermosas. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? No, quejas no acepto. Próximo martes sigue siendo abril, creo que es 29 de abril, algo así, ¿verdad? Sí, es 29. Gracias, mi Erika hermosa.
Bueno, de todos modos, cualquier pregunta, duda, lo que necesiten, mis niñas, estoy ahí en el chat. Repasen, vean la clase, no dejen su curso, adelanten si quieren leer esta lectura, tengan otro libro. Aquí no se vale aburrirse, ¿ok? Les mando un besito, mis niñas hermosas, infinitas gracias. Bienvenidas todas de vuelta a seguirle dando esta sabiduría hermosa y divina. Les mando muchos besos, las amo. Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias, Norita. Gracias, Mónico, Bye. te veo al rato. Ah, sí, mi Ivana, bye, Bye. las amo. Bye, Gracias, mis niñas. bye. Gracias a ustedes. Bye, bye.